fuertes aplausos para el Padre también. Queridos hermanos, bien el temita para traer pues a las 8 de la noche, ¿no? Me llamaron por teléfono que ya estaba tarde, entonces ya no pude ni coger el teléfono para ponerme, ya me salí corriendo, ¿no? Me ha tocado un taxista, un viejito, casi no podía hablar con el carro. Y por otra parte, también casi ese momento del tren y la línea se lo fastidiaba todo. Pero verdad, con mucha alegría, con mucho gozo, aquí en la parroquia para que esta noche, pues, más que una conferencia, quizás más que una exposición, he venido para poder esta noche orar juntamente con ustedes, dándole gracias al Señor por este don tan maravilloso de la oración perpetua, darle gracias a Dios, pedirle su santísima bendición a nuestro Señor y también implorar por cada uno de nosotros, implorar por tantas almas que están muy lejos de Dios y darle gracias al Señor que nosotros de alguna u otra forma lo conocemos. ¿Verdad? Pero con mucha alegría, porque esta es una parroquia muy significativa de nuestra diócesis. ¿Verdad? Más allá de la homilía, no estoy acostumbrado casi a dar temas, pero bueno, ahora vamos a tratar, como les digo, de orar todos juntos. Y gracias al Señor de Mar, nuestro Señor, y gracias también a Santa Rosita de Lima, que ella nos ilumine en este momento, y gracias también al Padre Jorge, a quien puede decir que lo quiero bastante como hermano sacerdote. Muy bien, gloria al Señor y fuertes aplausos para nuestro Dios. Nos ponemos en pie para empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Te adoramos, te pedimos perdón, pedimos también el auxilio de tu gracia para que este tema que hoy vamos a tratar se llene de humildad y sea también fructífero para cada uno de nosotros. Nuestra Madre, la Virgen María, Santa Rosita de Lima, interceda por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Asiento, queridos hermanos. Queridos hermanos, el tema que vamos a tratar es sobre la adoración perpetua a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Está escrito, queridos hermanos,
le darás culto. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Le adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayas en pos de otros dioses. La primera llamada y justa exigencia de Dios constituye en que el hombre lo acoja y lo adore. Adorarle a nuestro Señor es reconocerle como nuestro Dios, como creador y como salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, con amor infinito y misericordioso. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo y de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Queridos hermanos, he hecho aquí, como ustedes han escuchado, unos pequeños apuntes sobre el tema de la adoración. La adoración nos pide nuestro Señor: adorarás al Señor tu Dios. ¿Acaso la adoración es un tema que se ha descuidado bastante? E inclusive, con mucho respeto, nuestros hermanos separados nos dicen que nosotros no adoramos. Y fíjense ustedes que la adoración es un tema central. Si estamos en este mundo, es para adorar a Dios y servir. Queridos hermanos, hay mucha gente que se retira de la misa. Muchos hermanos que participan de la misa o siguen a Dios, pero vamos a decir que algo así como un analfabeto. No sabemos leer, especialmente me refiero a la misa. No sabemos leer la adoración de Dios. Por ello, queridos hermanos, en la misa, donde debemos ir a adorar a Dios, donde debemos adorar a Dios. Fíjense ustedes, la gente generalmente dice: esta misa está aburrida. Y entonces empieza a buscar consuelos e incluso empieza a buscar iglesias. ¿Y por qué no una iglesia quizás que un hermano separado fundó? Empieza a buscar, porque la misa no le llena. ¿Por qué? Porque ha perdido la dirección, ha perdido para qué está, ha perdido
Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos halagar el oído. Entonces abandonamos la presencia, la adoración a nuestro Señor y decimos en la misa que los cantos estén bonitos, que haya aquí un concierto sin desmerecer el canto que está de la liturgia. O en todo caso andamos buscando que el sacerdote predique bonito, que haya buen discurso, y nos sentimos un poco algo así como angustiados cuando las prédicas quizás en la iglesia no son tan satisfactorias y escuchamos por la radio aquellos discursos de nuestros hermanos separados que decimos, uy, qué predicadores son estos, ¿no? Entonces andamos y buscamos para satisfacernos en cosas secundarias, abandonando, queridos hermanos, lo más grande a lo que está llamado el hombre. Dios le ha dicho, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás esa adoración. A veces nosotros tenemos un poco ya de temor a hablar de la adoración. Hasta puedo pensar que ya nos han hecho un poco dudar de la adoración y estamos pensando ya que somos un poco, vamos cometiendo idolatría. Hermanos, este tema es central. El texto bíblico, lo que nuestro Señor le contesta a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Pero qué bonito es, queridos hermanos, adorar a nuestro Señor en el corazón de María. Qué bonito es adorarle al Señor en el corazón de Santa Rosa. Qué bonito es adorarle al Señor en el corazón de los santos que tú quieres, en unión de la Iglesia celeste. Por lo tanto, queridos hermanos, los santos, en lugar de apartarnos de la adoración a Dios, que incluso entra esa calumnia que nosotros adoramos, pues hay que tener el correcto sentido que en el corazón de María, unido al corazón de los santos, nosotros le adoramos al Señor. Por eso, queridos hermanos, al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Pero, queridos hermanos, no estamos adorando a un Dios estático. No estamos adorando a un Dios que se ha sentado en un trono y que ya no hace nada. Dice San Agustín, queridos hermanos, la mayor prueba que Dios te ama es que tú existes. Mira qué bonito. La mayor prueba que Dios te ama es que tú existes. Tu propia existencia es una manifestación que Dios sigue actuando y Dios sigue operando. ¿Por qué las plantas florecen? Porque Dios lo sigue haciendo florecer. ¿Por qué los peces en el mar abundan? Porque Dios sigue interviniendo. ¿Por qué crees que hay niños? Porque Dios sigue infundiendo su aliento. Y es por eso, queridos hermanos, que es muy importante el sacramento del matrimonio. ¿Cómo el Señor va a incluir la vida en un lecho que está lleno de pecado? Por ello el matrimonio, hermanos, es muy útil para esta vida, pero al mismo tiempo se nos abren las puertas del cielo. Porque ya dice la Sagrada Escritura: ni adúlteros ni fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Entonces, queridos hermanos, ¿a dónde quiero apuntar con esta pequeña predicación
Y nuestro Señor Jesucristo sigue redimiendo. Cada vez que te acercas al sacramento de la confesión, Él te sigue limpiando de tus pecados. Cada vez que te acercas al bautismo, hay que prepararse como se debe, lógicamente, porque es una cosa maravillosa y grandiosa. Yo le digo a la gente, prepárate bien e incluso vístete bien, porque allí en la pila bautismal va a descender el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a quien le debemos adoración. Porque he dicho, queridos hermanos, que actuamos, y el Papa Benedicto creo que lo dice, estamos analfabetos. ¿Y quién es un analfabeto? El que no sabe leer ni escribir. Y nosotros nos hemos apartado y estamos muy lejos. Ya no sabemos leer las actuaciones de Dios. Ya no sabemos leer esas actuaciones del Dios creador. Y pensamos que Dios es un viejecito sentado que esté esperando castigarnos. Ya no sabemos leer las actuaciones de Cristo en su palabra, en los sacramentos. Lo ignoramos. Ya no sabemos leer la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos una Santa Rosa de Lima? ¿Por qué tenemos un San Francisco? Porque Dios lo ha creado, porque Cristo lo ha redimido y porque el Espíritu Santo lo ha santificado. Gracias a Dios que ellos lo recibieron y lo adoraron, porque el amor que le debemos a Dios, el principal amor que le debemos a Dios, es adorarle. Y adorarle es reconocerle como el Dios todopoderoso que te estoy explicando. Adorarle es reconocerle como el Señor providente. Adorarle es reconocerle como Señor de todo lo que existe. Nuestra Madre la Iglesia nos enseña de una forma maravillosa. Vas a pasar conmigo unas partecitas del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. A ver, diga. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Ahora vas a decir conmigo una herejía. Creo en Santa Rosa, Creadora Todopoderosa. Es absurdo, ¿verdad? Por eso la Iglesia en el credo siempre nos enseñó a adorar a Dios, a Él único, a adorarle. Es lo que nos enseñaba la Iglesia. Cuando me encuentro, discúlpeme que encuentre la experiencia, cuando me encuentro y loco con mis hermanos separados y dicen, ustedes adoran a Dios. Y yo le digo, ¿cuántas horas adoran tus fieles en tu iglesia? Lo que dura el culto. Bien. Nosotros los cristianos católicos estamos decididos a adorar las 24 horas del día. Amén. Día y noche. Y el Papa Juan Pablo II nos dice, no tengan miedo, abran los cuerpos. Es hermoso. Porque esa bendición de la adoración perpetua, para que se profundice, es una bendición del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II decía, el mayor anhelo de mi corazón, y Madre Teresa de Calcuta también lo deseaba. El mayor anhelo de mi corazón es que el Señor sea adorado día y noche sobre la faz de la tierra. Fuertes aplausos para este gran día. Así es, queridos
Es hermoso recordar este mandato y pensar que estamos en la tierra para adorar al Señor, servirle por siempre. No vivimos sin pecados, porque nos engañaríamos. Así como nuestras deficiencias, queridos hermanos, seguimos sanando. Es hermoso esa obra de la adoración perpetua. Queridos hermanos, es momento dentro de las fragilidades que he sentido en mi vida, e inclusive una vez le comenté al Señor, inclusive no querer ejercer el sacerdocio ya, porque yo he ingresado a un seminario a la edad de 14 años. He vivido con los esfuerzos y con algunos subidos. Santa Rosita de Lima es una bendición. Pero también, hermanos, quiero decirte que Jesucristo en la Eucaristía, Él es el que no me ha dejado. No quiero ir revelando más cosas personales. Lo resumimos diciendo así: no me ha dejado. ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor, ya no? Y Jesús en la Eucaristía me ha dicho que sí. Entonces un día pensé, dije: Señor, ¿cómo me voy a pagar yo todo el bien que has hecho conmigo? ¿Y qué dice? Alzaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre. Entonces pensé y dije: ¿y cómo hacemos entonces para darle gracias al Señor por todo? Pues empecé a buscar y apareció la adoración perpetua. Y dije: esta es la buena parroquia. Y llamé a una misionera en Estados Unidos que se llama Denise y le dije: tienes que venir porque yo no quiero que se establezca la adoración perpetua medio perpetua. Tiene que establecerse como una buena catequesis. Entonces ella no pudo venir y nos envió al misionero Pablo, el joven que establece la adoración perpetua de la parroquia. Y se establece la adoración perpetua de la parroquia Rosario, la parroquia Santa Rosa, la parroquia Santa Ángela de en la parroquia San Juan Macías, se establece la adoración perpetua. Y luego el misionero se tuvo que ir también a otros lugares y hoy está con uno. O sea que esta es una obra de adoración que se va extendiendo. Miren, ¿cuántos hermanos? Y eso nos debe dar mucha felicidad y mucha alegría. Pero ¿saben qué se debe tener sobre todo para ir avanzando? Humildad y sencillez. Porque el Señor dice: a los soberbios los despide vacíos. La soberbia es el principal enemigo que no se avance en la persona. Por estar con soberbia estamos peleándonos, estamos discutiéndonos, estamos dividiéndonos, cogemos las armas del enemigo en lugar de coger las armas de Dios. Y nosotros estamos llamados a coger las armas de Dios y salvar este mundo que tanto lo necesita. Es muy importante que ustedes vean. Y entonces, así un poquito de historia en este tercer aniversario de cómo llega la adoración perpetua.
siendo la primera parroquia en el Callao de adoración perpetua, la parroquia María, Madre de Dios. Como le digo a los padres de la bienaventuranza, cuando converso con ellos, tenía que ser así, porque es parroquia María, Madre de Dios. Fuertes aplausos para la parroquia. Bien, queridos hermanos, estamos alegres en el Señor. Pues voy a comentarles también algunas cositas que me llamaron la atención cuando he leído a Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la adoración. Cuando habla de la adoración. Y dice que nosotros estamos muy propensos a abandonar la adoración. Y lo contrario de la adoración es adorar a otros dioses. A otros dioses. Y Santo Tomás de Aquino explica el por qué nosotros somos tan tentados a abandonar la adoración. Un primer punto dice, es por la fragilidad de nuestro entendimiento. ¿Por qué abandonamos la adoración? Por la fragilidad de nuestro entendimiento. Porque vamos buscando otros dioses. Dejamos de adorar al Dios vivo y verdadero. Por la fragilidad de nuestro entendimiento, buscamos otros dioses. A mí me llama la atención cuando dice en la Sagrada Escritura, en el apóstol San Pablo, dice, su Dios es su vientre, su gloria, sus vergüenzas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo va a ser que tu vientre se convierte en tu Dios? Y en lugar de adorar al Señor, que hasta tu vientre se puede convertir en tu Dios. Santo Tomás de Aquino dice, es tanta la fragilidad del pensamiento, es tanta la fragilidad del entendimiento humano, que puedes buscarte otros dioses. Recordando conmigo el canto, como dice el padre Jorge, en campechano, ¿no? Recordando conmigo el canto, a una señora le invitaba a ir a la misa. Señora, le decía, ¿por qué usted no va a misa? ¿Sabe qué me decía? Porque tengo que dar agua a mi vaca. ¿Por qué no iba a misa? Porque tenía que darle agua a la vaca. Darle agua a la vaca. Y si se muere mi vaca, le decía, ¿quién da la leche para que yo me pueda mantener? Y justamente la hora de la misa, la hora de adorar al Señor, esa hora tenía que dar a su vaca. Nosotros seguramente también tenemos alguna vaquita que no nos deja adorar al Señor. ¿Cuál será esa vaquita que tenemos que eliminar? ¿La pereza? Que la novela está bonita y cómo me va a dejar para ir a adorar al Señor. Mi familiar que llegó de viaje. ¿Cuál es nuestra vaquita que nosotros debemos sacrificar? Entonces, ¿qué dice Santo Tomás? El hombre es muy propenso a abandonar la adoración. En primer lugar, por la fragilidad de su entendimiento, por la fragilidad de sus pensamientos. En segundo lugar, dice Santo Tomás,
por la adulación de los hombres, por la adulación de los hombres. Si le decimos a la gente, ha llegado el presidente Ollanta, ¿cuánto se reúne? Pero si le decimos, es Corpus Christi, Jesús va a bendecir a Dios, ¿cuánto se reúne? No es que somos adulones. A nosotros, ¿qué nos gusta decir? Franelitas. ¿Qué nos gusta decir? Ya sé lo que quieren decir. Así somos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, al ser humano hay que darle el lugar que se merece. Pero Dios es Dios. Y Él es el único que se merece adoración. Nuestra falta de existencia. Por ejemplo, la procesión de Corpus Christi es una procesión, creo que la más grande de la iglesia, la más hermosa y la más significativa. Nos invitan, nos dicen, pero nosotros, ¿por qué lo dejamos? Ahí está el Señor. Entonces, primer punto, debilidad del entendimiento. Nos hace abandonar la oración y nos lleva a la idolatría. Segundo, la adoración a los hombres. La adoración a los hombres. Hay que servir a Dios antes que a los hombres, dice la Sagrada Escritura. ¿O acaso hay que servir a los demás, pero por medio de Dios? En Dios se ama mejor al prójimo, porque Jesucristo nos dice: amen al prójimo como yo los he amado. No como tú te imaginas, como yo lo he amado. Incluso Jesús dice: el que no deja a su padre no es digno de mí. Él pone las cosas en claro. La adoración a Dios está sobre todo. Pero cuando tú adoras al Señor, amas más a tu prójimo, amas más a tu familia, porque lo amas en el corazón de Dios y porque lo amas como Cristo ha amado. Gracias, Señor, por darnos esta enseñanza. Fuertes aplausos. En la adoración de los hombres puedes anotar a Jurín 5:29. Y qué curioso también, Hechos 5:29. Y otro punto también que nos lleva, otro punto que nos lleva, queridos hermanos, a abandonar la adoración a Dios y dedicarnos a la idolatría, es el afecto carnal desordenado. El afecto carnal desordenado. Hay gente que dice: yo por mi familia todo, por Dios nada.
Entonces tenemos otro punto: el afecto carnal desordenado. Y otro punto: por la malicia del diablo. Por la malicia del diablo. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Todo te daré si te postras y me adoras. Cuando nos invitaron a participar de la peregrinación a Tierra Santa y estuvimos ahí, ¿no va de nuevo? Yo me ponía a pensar cómo le mostró el demonio hace mucho tiempo. Si te postras y me adoras. El demonio es el principal interesado en que tú no adores al Señor, sino que le adores a Él. Ahí tienes esas 4 razones. Y si quieres algunos textos bíblicos para que vayas viendo, Sabiduría 14:21, Filipenses 3:19, eso es afecto carnal desordenado. 3:29. Y por la malicia del diablo, puedes ir viendo los textos bíblicos en Isaías 14:13. Isaías 14:13. Mateo 4:9. Mateo 4:9. Y 1 Corintios 10:20. Ahí tienes algunos apuntes. En Sabiduría 4, 14, 21, Filipenses 3:19, Isaías 14:13, Mateo 4:9, 1 Corintios 10:20. Queridos hermanos, hoy tenemos que ingresar también un paréntesis en lo que es la lectura orante de la palabra de Dios. No podemos estar, hermanos, con una fe todo débil. Por eso es que también, aquí no tengo el tema, si no es por brevedad, estoy corriendo un poco, pero sí es muy importante manejar nuestra Biblia. La base bíblica es muy importante. No podemos contentarnos ya con una fe a medias. El mundo necesita ya que profundicemos. El mundo nos está invitando a introducirnos en esto del camino de Maús. Ardía nuestro corazón con la palabra. A ver, díganme. Ardía nuestro corazón con la palabra. Nuevamente. Ardía nuestro corazón con la palabra. Y lo reconocieron en la fracción del pan. Y lo reconocieron en la oración de Jehová. A ver, ardía nuestro corazón con la palabra. Ardía nuestro corazón con la palabra. Y lo reconocieron en la fracción del pan. Y lo reconocieron en la oración del pan. Y lo adoraron. Ardía nuestro corazón en la palabra. Ardía nuestro corazón en la palabra. Y lo reconocieron en la fracción del pan. Y lo reconocieron en la oración del pan. Las dos partes de nuestra misa. Muy importante. Luego, la oración y la adoración. La oración y la adoración. ¿Qué dice? A ver, ¿qué es lo que he escrito aquí? Dice: la elevación de nuestro espíritu hacia Dios. La elevación de nuestro espíritu hacia Dios.
también, todos, es una condición indispensable para escuchar la voz de Dios en el hoy de mi existencia. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Estamos hablando de la oración. Hemos hablado de la idolatría como contrario a la oración. Ahora, oración y adoración. ¿A dónde me va a llevar la oración? A elevar el espíritu hacia Dios. A elevar el espíritu hacia Dios. Pero no te olvides, en la oración te tiene también que llevar a escuchar a Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en el hoy de mi existencia? ¿Qué quieres que haga hoy? Porque a veces nos vamos y dice Pablo, son campanas que retiñen y aturden. Por eso es la adoración. Elevas tu espíritu hacia Dios, hacia nuestro Señor. Y Él te ilumina. Pero también abres tu oído a la escucha del Señor. Habla, Señor, que tu siervo escuche, para que se traduzca la voluntad de Dios y podamos actuar, queridos hermanos. Porque no es encerrarnos en la caminita. La adoración perpetua es una cadena inquebrantable que nos une. Nosotros somos como eslabones de esa cadena, en la cual elevamos nuestro espíritu hacia Dios. Pero no olvides, escuchas al Señor para que sepas cuál es su voluntad y qué es lo que tienes que hacer en este mundo. Porque si en este mundo cultivas el cielo en tu corazón para tus hermanos, tendrás cielo de eternidad. Escucha bien lo que estoy diciendo. Pero si cultivas infierno en tu corazón en este mundo, infierno tendrás asegurado. Por eso en la adoración, en la oración, queridos hermanos, aún no podemos separar la oración de la adoración ni la oración de la adoración. Y en este tema es fácil, hermanos, de hacer también más apastoral, de decirle a los hermanos que vengan a orar. Por más caminos que estén, me gusta lo que dice el Papa Francisco. La Eucaristía no es para una élite de santos, es para almas sufridas. Mira qué bonito. Jesucristo, a Él tienes acceso y Él te va a acoger. Palabras hermosas del Papa. Dios no se cansa de perdonar. Tú te cansas de pedirle perdón. Dios tan solo te sabe amar. Acércate hacia Él. Son cosas muy hermosas.
Es también una señal de tu adoración. Es una gratitud en tu sacrificio. Ofrecerle sacrificios de súplica. Y por medio de tu sacrificio también unirte a esa comunión con Dios. Mira, eso es muy bonito. Es el Dios trino quien entra en ese diálogo de amor eterno contigo. Qué bonito de vida. Ese Dios trino, Ese Dios trino que entra en ese diálogo de amor contigo, pecador. contigo, pecador. Y esa es la etapa final Esa es la etapa final que nos habla del sacrificio de su Hijo encarnado. que nos habla por el sacrificio del Espíritu Diga Santo. todos, es admirable, Es admirable. siendo nosotros pecadores, Siendo nosotros pecadores, nos asume en ese diálogo nos asume en el intratrinitario, nos mete en él, nos mete en él, eternamente, por su infinita bondad. Y de allí que nuestra oración, porque ese Dios, nuestra oración tiene fuerza. Y porque nuestra oración es en Dios, nuestra oración es fecunda, gracias a Dios. Y porque nuestra oración es en Dios, porque es en el diálogo y en el sacrificio de nuestro Señor, también la oración atrae. Por eso el Papa Francisco dice, nuestro apostolado debe ser un apostolado de atracción. Atrae. Dice, no es, dice el Papa, algo así como un proselitismo. Es un apostolado de atracción, dice el Papa. ¿Por qué? Porque la persona que adora, porque la persona que se acerca a Dios, se mete en él. Hay un ejemplo muy bonito, como para despertarnos. Dice que se fueron de misión. Y a una viejecita lo dejaron ante el Santísimo, porque no podía caminar para la misión. Y lo dejaron ante el Santísimo. Y los misioneros se fueron. Y en la tarde tuvieron que sacar balance. Y dijeron, los misioneros ni siquiera habían pensado nada. Se fueron porque sí. No actuaban desde Dios. Se fueron casi como un paseo. Es igual casi como un retiro tipo turismo. Se fueron los misioneros y llegaron a tarde para las conclusiones. Y dijeron, ¿cuántos han pescado los misioneros? 0. Y empezaron a ver, dijeron, tal vez la viejita habrá hecho algo, que lo dejaron en la iglesia. Pero la viejita se había quedado delante del Santísimo rezando. Se había quedado delante del Santísimo rezando. Y entonces se acerca uno que ni siquiera hablaba castellano. Y lo veía la viejita tan concentrada que le rezaba al Señor y se alejaba. Y su corazón se alegraba en el Señor y abría sus manos. Y entonces el que no sabía ni siquiera ese idioma se acerca y se pregunta, ¿y esta viejecita quién se está dirigiendo? Yo también quisiera tener la felicidad que ella tiene. Ese es el apostolado y atracción. Y eso es, hermanos, nos faltaría tiempo para ir desmenuzando tantas cosas. Lo que el Papa Francisco también dice en su carta es eso, queridos hermanos.
debilitan por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. El Papa sabe lo que dice. Y tome el ejemplo de esta viejita y tome en serio la adoración, porque el Papa también lo dice. La Iglesia, dice el Papa, necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y me alegra enormemente, dice el Papa, que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra. Y mira lo que dice el Papa, para que te alegres: las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Y el Papa lo dice en la página 197, en el número 162, cuando habla del renovado impulso misionero. Fuertes aplausos. ¿Qué dice el padre? Llevamos terminando. Yo tengo tema para hablar. Yo creo que esto será como para distraernos. Como para distraernos. Vamos a hacer una lectura de niños. Vamos a hacer una lectura de niños. Dice: el ángel de particular, en los tres pastorcitos, jugando alegremente en un bello día de primavera de 1916, un viento fuerte y repentino agitó los árboles. Sorprendidos los pastorcitos, vieron a su alrededor, pues el día estaba bastante calmado. Entonces dice, de los lados del valle vieron surgir lentamente una luz, aproximándose poco a poco. La luz, más blanca que la nieve, tomó la forma de un joven. Escuche esto. Ese jovencito era más brillante que un cristal, atravesado por los rayos del sol. Cuando estaba muy cerca, lo pudieron ver mejor. Parecía muy joven y hermoso, de unos 14 a 15 años. Ante tanta belleza sobrenatural, no conseguían decir si quería decir una palabra. Lo contemplaban paralizados. Con una voz musical les dijo: no teman, soy el ángel de la paz, y recen conmigo. Y arrodillándose, el ángel se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. ¿Cómo se arrodilló el ángel? Miren qué bonito. Los tres niños hicieron lo mismo. ¿Quién se enseñó? El ángel. Así está diciendo, fuertes aplausos. Los tres niños hicieron lo mismo y repitieron las palabras que oían pronunciar. Digan las palabras del ángel. Van a rezar conmigo. Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón para los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. El tema central de la luz del ángel: adorar. Adoran por los que no adoran. El mundo se hunde en idolatría. A mí me llama la atención
Qué bonita oración. Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón para los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Después de haber pronunciado esta oración 2 veces, el ángel se levantó y les dijo: recen siempre, porque nuestro Señor y Nuestra Señora estaban atentos a sus oraciones y desaparecieron. Los pastorcitos permanecieron arrodillados por mucho tiempo, tocando el piso con su frente. Repetían sin parar la bella oración que el ángel les había enseñado, que sentían tan llenos de Dios que no querían hablar entre ellos mismos. Era como si hubiesen tocado la eternidad indescriptible. No le dijeron a nadie sobre lo sucedido. Presentían que sus vidas habían cambiado para siempre. Sus vidas habían cambiado para siempre por su adoración. Y es verdad, cuando llega la adoración, nos cambia. Hasta nos cambia de estilo y de vida la parroquia. Otro día, mientras jugaban en la casa de Lucía, cerca de un pozo, el ángel los sorprendió nuevamente. Bueno, aquí el ángel, ustedes tienen que contestarse un poco, y le dice: ¿qué hacéis? Les preguntó: rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Oración y sacrificio. Lucía le preguntó: ¿qué quería decir aquello? Él le respondió que ellos deberían ofrecer a Dios muchos sufrimientos, algo que les fuese difícil de hacer. No se preocupen si llega el sufrimiento, hermanos. No blasfemen ni renieguen. Únanse a la cruz de Cristo. Porque los que se unen a Cristo en la cruz, esos son los que llevan la obra de la salvación. Y sufran en silencio. Nunca les ocurra coger las armas del enemigo. Yo no entiendo como una iglesia, porque, queridos hermanos, de alguna otra manera les he dicho que desde mis 14 años que he ingresado a la iglesia y estoy predicando, no sé qué, pero algo que hará. Pero a mí me llama la atención que no nos amemos los unos a los otros muchas veces, siendo redimidos con una sola sangre, la de Cristo. ¿Por qué se llaman los hermanos consanguíneos? Porque tienen la sangre de sus padres. Y nosotros, hermanos, permítanme decirles, somos consanguíneos en la sangre de Cristo. Y esa es una sangre más preciosa que la de papá y de mamá. Por eso, hermanos, es una obligación. Y por eso, si alguien no te ama, responde, dice Cristo, con la bendición y no con maldición. Solo así vamos a salir adelante en la iglesia y van a decir: miren qué amor de los cristianos. Estas enseñanzas son magníficas. Como el ángel quiere el mensaje. Como el ángel quiere el mensaje. Oración y sacrificio. El ángel de Portugal. Eso le sonaba como una música.
tiene su ángel protector. Y el ángel del Perú estará dormido, ¿cómo está? No sabemos leer las cosas de Dios. Dice Jesús, ustedes que saben interpretar los signos de los tiempos, saben cuándo va a ser calor y cuándo va a ser frío. Ustedes no saben interpretar, no saben leer los signos de los tiempos. ¿Por qué? No saben leer los signos de los tiempos. En otras palabras, están analfabetos. Entonces nosotros hay que salir pronto de eso. Hay que llevar un curso acelerado de alfabetización y ponernos en marcha y fijarnos en la gente que esté en la calle, que a veces nos da vergüenza, a veces te subes al taxi, te da vergüenza decirle al taxista, hasta luego hermano, que el Señor te bendiga. Nos da un poco de vergüenza. Había una monjita anciana, permítame que me revele diciendo esto, que venía varias veces a la parroquia. Y yo le dije, madre, ¿por qué viene seguido? Me ocurrió decir así. Porque venía días que no había misa y se ponía a conversar con las señoras. Y me decía, porque aquí hablamos de Dios. Ella llamó la atención. Entonces, aquí también hablamos de Dios. Y hay que pedirle al Señor, como les digo, un curso acelerado que nos ayude a seguir adelante. Y también sabe bien el Señor decir que aparte de ese curso acelerado, también, queridos hermanos, a veces yo escucho que dicen el sacerdote no está hablando con nosotros, el sacerdote. Está bien, tenemos deficiencia, no llegamos a todos. ¿Qué sacerdote va a poder llegar a todos? No somos omnipotentes. Pero ¿saben qué quiero decir, hermanos amigos? Es que abandonemos el infantilismo. Digan conmigo, abandonar el infantilismo. De que el sacerdote me esté adorando. Y si no me molesta, duérmete de mi niño, duérmete de mi amor. Claro, acunando. Pues ya tenemos que salir al analfabetismo, salir del infantilismo y empezar a hacer oración. Empezar a invitar a las personas que se acerquen a la oración. Eso será el mejor